Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Díaz, soy ingeniero en electrónica y tengo 3 años de experiencia en el campo de las pruebas, automatización de pruebas y también de pruebas manuales, tanto para dispositivos móviles como para páginas web. En este curso vamos a estar revisando lo que es el XPath y el CS Selector. Vamos a ver las formas más básicas de construir un XPath y un CS Selector. Y también vamos a estar viendo los modelos más avanzados para ambos, ya sea para objetos complejos y objetos dinámicos. Este es el esquema del curso. Como podemos ver, en el módulo 1 nos vamos a centrar únicamente en el XPath. Aquí vamos a estar revisando, como ya lo había mencionado, las técnicas más básicas que incluyen el XPath relativo y el XPath absoluto. Y vamos a estar revisando también lo que son los axes o los ejes y los objetos dinámicos y complejos relacionados con el XPath. En el módulo 2 vamos a estar revisando, igual que lo hicimos con el XPath, el modelo básico de cómo construir un CS Selector, pero también vamos a estar viendo cómo trabajar con algunas técnicas avanzadas conocidas como el Matching Patterns, los de relación de padre e hijo y los objetos dinámicos. Y finalmente, en el módulo 3 vamos a estar revisando algunas herramientas que podemos utilizar al momento de que queremos crear algún XPath o un CS Selector que sea un poco complejo, que nos van a servir pues para tener ahí una mayor facilidad al momento de crear nuestros selectores o XPaths. Muy bien, primero que nada vamos a iniciar con la unidad 1 referente al XPath. Y bueno, primero que nada, ¿qué es un XPath? Bueno, como podemos ver, un XPath es un lenguaje o una sintaxis que nos va a permitir a nosotros navegar y consultar elementos que se encuentran en una página web o en el DOM. Ahora, ¿cómo es que se compone un XPath? Bueno, esta que estamos viendo aquí es la sintaxis básica de un XPath y vamos a proceder a explicarla para que quede todo más claro. Primero que nada, nosotros tenemos lo que es la diagonal o la doble diagonal y el tagging, que bueno, lo que es la diagonal o la doble diagonal nos va a indicar en dónde estamos ubicados y cómo es que queremos trabajar el XPath, ya sea si es relativo o si es absoluto. Después, el tag name es lo que nos va a indicar a nosotros el criterio de búsqueda, ya sea que estemos buscando un botón, un input, una P, un H1. Entonces, todo esto son los tags. Ahora, tenemos el arroba y el atributo. El arroba es únicamente lo que nosotros vamos a utilizar para decirle al XPath que nuestro criterio de búsqueda va a ser a través de un atributo. Y después, pues tenemos el atributo que nosotros vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si yo quiero buscar un objeto a través de su nombre, entonces pondría arroba y seguido del atributo que es name. Si quiero utilizar el tipo, tendría arroba y después pongo la palabra type para indicar que yo voy a estar utilizando este criterio de búsqueda. Seguido del atributo tenemos el valor, el cual pues únicamente es el valor de nuestro atributo. Por ejemplo, si yo voy a buscar por un nombre y el nombre de un objeto es login, entonces yo pondría en el valor login, ya que es el valor del atributo. Y básicamente así es como se lee la sintaxis del XPath. Muy bien, ahora que sabemos cómo leer la sintaxis de un XPath, es hora de que revisemos los tipos de XPath que existen. Básicamente existen dos, y son los siguientes: el absoluto y el relativo. ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, pues es muy fácil. Primero que nada vamos a revisar lo que es un XPath absoluto. Un XPath absoluto lo vamos a poder identificar primero que nada porque al momento de que se construye, únicamente se construye con una diagonal al inicio de su sintaxis, como lo podemos ver ahí en las características. Otra característica del XPath absoluto es que si nosotros tenemos la necesidad de inyectar algún objeto en el DOM, pues toda nuestra ruta va a cambiar. Es decir, si por alguna razón introducimos o quitamos algún objeto del DOM, pues la ruta va a cambiar y muy probablemente pues ya no lo identificaríamos. Otra cosa es que
el XPath absoluto es la ruta directa hacia el objeto. Ahora vamos a revisar qué es un XPath relativo. Bueno, primero que nada, como podemos ver, identificamos si un XPath es relativo porque, a diferencia del absoluto, al inicio de su construcción van dos diagonales. Y este no es la ruta directa hacia un objeto. Lo que nosotros hacemos con un XPath relativo es una referencia hacia el objeto. ¿Y de qué nos sirve tener esa referencia? Bueno, que al contrario del absoluto, si nosotros introducimos o quitamos algún objeto en la página web, este no se va a ver afectado. Es decir, podemos meter cualquier cantidad de objetos en una página web y nuestra referencia siempre va a ser la misma. Por lo cual, pues bueno, este te da una mayor versatilidad de trabajo y te permite pues hacer unas búsquedas pues más complejas, a diferencia de lo que sería el XPath absoluto. Ahora que conocemos ya qué es un XPath absoluto y qué es un XPath relativo, vamos a ver algunos ejercicios. Primero que nada, vamos a utilizar los ejercicios de realización de XPath absolutos y relativos básicos. Así que vamos al ejercicio. Bueno, ya nos encontramos aquí en nuestra página web, que es sobre la cual vamos a estar trabajando este primer ejercicio sobre XPath absoluto. Así que, bueno, para comenzar, lo primero que debemos de hacer es localizar cuál es el elemento dentro de la página web que vamos a estar utilizando para poder crear su XPath absoluto. Yo, para este caso, para este ejercicio, voy a estar utilizando este botón de iniciar sesión. Entonces, lo que debemos de hacer antes que nada es dar clic derecho sobre el objeto. Como vemos aquí, nos aparece una serie de opciones y vamos a elegir la última, que es inspeccionar. Cuando nosotros damos clic en esta opción, nos aparece las herramientas del desarrollador, que bueno, aquí tiene varias pestañas, como está la consola, los recursos, network, etcétera. Pero para este ejercicio nos vamos a estar centrando en la pestaña de elementos. Ahora también existe, si es la primera vez que abrimos las herramientas de desarrollador, puede que nos aparezca de esta manera, con esta sección de estilos aquí abajo. Bueno, aquí nos muestra todos los estilos que contiene un objeto, ya sea su color, su alineación, si tiene ahí algo modificado, un background, etcétera. Pero esto no lo vamos a utilizar nosotros, así que lo que hay que hacer es pues reducir su tamaño al mínimo para que no interfiera con nuestra vista. También, bueno, es importante saber que aquí en estos tres puntitos nosotros tenemos la opción de colocar el dock en diferentes lugares, por si por alguna razón no llega a parecer incómodo el tener las herramientas de desarrollador del lado derecho. Bueno, pues aquí lo podemos nosotros cambiar de lado. Incluso podemos sacar la ventana hacer una ventana externa para que pues no nos estorbe esto. Bueno, a mí no me parece tan práctico, yo voy a utilizarlo en la parte derecha. Pero bueno, continuando con el ejercicio. Aquí lo que nosotros encontramos del lado derecho es todo el DOM de la página web, es decir, todo el código fuente de la página viene aquí. Como podemos ver, trae la sección de HTML, trae los headers, el body, por ahí algunos también trae el JavaScript, por ejemplo aquí trae los scripts que se van a correr y varias secciones. Entonces, bueno, otra cosa también importante a notar es que cuando yo voy poniendo mi cursor sobre uno de los tags que vienen aquí, como este div, se nos va iluminando o los va resaltando de color azul en la parte izquierda. Como pueden ver, este div está haciendo referencia a toda la barra que contiene las opciones de Gmail, imágenes, el botón de iniciar sesión, etc. Y bueno, eso es algo importante a notar, ya que cuando nosotros damos clic derecho e inspeccionamos alguno de los objetos, inmediatamente nos manda hacia la ubicación del objeto. En este caso, lo tenemos aquí contenido en este div. Y el objeto, pues, es un tag. Ahora bien, si recordamos las diapositivas, nosotros teníamos esa información donde nos decía que el XPath absoluto se conforma, pues, poniendo la ruta exacta de todos los elementos hasta llegar al elemento que nosotros queremos encontrar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a empezar haciendo control F
Presionamos estas dos teclas y nos aparece esta barra en la parte de abajo, que si se fijan ahí nos dice que es una barra para encontrar strings, selectors o XPath. Entonces aquí en esta barra es donde nosotros vamos a escribir la ruta hacia nuestro objeto. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, primero que nada, vamos a recordar, decía que se inicia con una sola diagonal. Pongo mi diagonal y luego vamos y vemos en el DOM cuál es el primer objeto o el objeto raíz que tenemos nosotros. Siempre es el HTML. Menciono esto porque hay muchas veces que la gente se va directamente sobre el body, porque si se fijan, el body, este tag de body, es el que contiene todos los objetos que a su vez contienen al objeto que nosotros estamos buscando. Y muchas veces se olvidan de poner el tag de HTML, se van directamente sobre el body y eso hace que el XPath absoluto no funcione. Ahorita lo vamos a demostrar. Ahora bueno, ya que sabemos esto, lo primero que tenemos que hacer es escribir aquí HTML y si se fijan, cuando yo hago esto del lado derecho, me pone en amarillo, me selecciona el nodo en el cual yo estoy ubicado, es decir, mi nodo de contexto. Ahora bien, después del HTML, ¿qué es lo que sigue? Sigue el header, pero yo no quiero entrar al header porque, pues, de hecho el header está cerrado. Yo lo que quiero es ir al body, así que yo pongo nuevamente diagonal y escribo body. Y ya me lo seleccionó. Ahí me está diciendo que yo ya estoy en el body. Ahora sigue una etiqueta de estilo que está cerrada y esa no me interesa. Ahora yo voy a seleccionar el que dice div, que ese sí me interesa. Un nivel, pongo mi diagonal y hago div. Ahí estamos ya dentro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo a medida de que voy avanzando con mi XPath? Pues es ir aquí escribiendo todos los elementos hasta que yo llegue a mi etiqueta que contiene el objeto que estoy buscando, que en este caso es la A. Así que bueno, vamos a continuar. Aquí estoy en este div. Vamos a bajar un nivel más. Ponemos div. Aquí me falta una I. Ahí estoy. Ya estoy en este div. ¿Qué es lo que sigue? Un estilo, no me interesa. Otro div. Ponemos div y ya estoy ahí dentro. Hay que bajar un nivel más, en un div, ahí estoy. Tenemos otro nivel más abajo, otro div, y aquí sucede algo. Hay dos divs, pero a mí el que me interesa, o sea, los dos están al mismo nivel, como lo pueden ver. De hecho son tres, pero a mí el que me interesa es el segundo. ¿Cómo le voy a hacer yo para decirle a mi XPath que se enfoque únicamente en el segundo div? Bueno, pues lo que hago es poner div. Y si se fijan aquí, ya me está seleccionando el primero, pero a mí no me interesa el primero. Lo que queremos es el segundo. Para eso yo hago uso de estos corchetes y entre los corchetes le voy a poner el número a manera de índice, es decir, empezando desde el 1, del div que yo quiero usar. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo 1, me va a poner el div 1. Si le pongo 2, me hace referencia al 2. Y si le pongo el 3, me hace referencia al 3. Entonces, así es como nosotros seleccionamos de entre múltiples objetos uno en específico. Aquí dijimos que a mí me interesa el 2 y luego bajamos, seleccionamos nuestro último objeto, que es una A. Entonces, este es el XPath absoluto de este botón de iniciar sesión. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a buscar, por ejemplo, esta imagen de Google. Damos clic derecho, seleccionamos el elemento, damos control F para abrir la barra de búsqueda y empezamos. Recordemos, siempre tenemos que poner una sola diagonal porque estamos trabajando con XPath absoluto y HTML para indicarle a mi XPath que voy a buscar dentro de todo el documento de HTML. Después, ahora sí podemos empezar con el body. Hago diagonal, body y ya estoy dentro del body. ¿Qué es lo que sigue? Un div. Generalmente cuando uno trabaja XPath absoluto casi todos inician igual. Así que es igual que el anterior, es HTML, body div. Y ya estoy aquí en este div. Ahora tengo dos. Ya sabemos cómo elegir entre múltiples opciones. Hacemos div y entre corchetes le indicamos cuál es el que yo quiero. Ahí está, div 2 y ya estoy en este nivel. Tengo que bajar un nivel más. Hay uno de un tag de estilo y un tag que es un div. Así que vamos a ponerle que yo quiero bajar hacia el div. Ahí está. Y ya estamos aquí. Aquí hay dos cosas. Si yo lo dejo así, está correcto, pero está correcto parcialmente. ¿Por qué? Está correcto parcialmente porque este div en concreto contiene a la imagen que yo quiero, pero no está apuntando directamente a la imagen.
si la prueba que vamos a realizar no fuera como tan exigente, nosotros poniendo esta ruta estaría parcialmente bien. Pero nosotros no queremos las cosas parcialmente bien, las queremos como son. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, únicamente hacemos diagonal y le ponemos IMJ, que es el tag que usan las imágenes, para poder entrar en la ruta exacta de este objeto, de esta imagen. ¿Por qué menciono esto? Bueno, hay veces que nosotros tal vez no queremos encontrar el objeto en sí, sino que lo que queremos encontrar es el nodo que contiene el objeto. ¿Por qué? Bueno, porque hay objetos con propiedades que pueden ser cliqueables o no cliqueables, o seleccionables o no seleccionables, o que pueden estar ocultos, o que pueden aparecer a manera de ventana emergente, etcétera. Entonces, no siempre nosotros vamos a querer seleccionar ese tipo de objetos. Lo que vamos a seleccionar es el nodo que contiene esos objetos. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría a nosotros buscar un objeto que está oculto? De nada. No vas a poder validarlo porque está oculto. Pero lo que sí vamos a poder hacer es seleccionar el nodo que contiene a mi objeto oculto, pues para validar que en algún momento sí hay un objeto oculto y está contenido en tal parte. Después de esto vamos a hacer otro último ejercicio, pero lo vamos a hacer en esta página para que veamos que en cualquier página es exactamente lo mismo. Yo voy a buscar este string, este label que es el username, así que ya sabemos, damos clic derecho e inspeccionar. Aquí nos abre todo y bueno, pues tenemos el código fuente. Lo que tenemos que hacer es control F para abrir mi barra de búsqueda y empezar a construir el XPath absoluto, que es diagonal HTML. Eso nunca se nos debe de olvidar. Y vamos a poner diagonal. Si nos fijamos, nos abre inmediatamente el head, pero pues a nosotros no nos interesa. Así que vamos sobre el body. Aquí ponemos body. Después tenemos que dentro del body hay un div. Y dentro del div, que ya lo tenemos seleccionado, vemos que hay un form, que es al nivel al que yo debo de bajar. Así que ponemos diagonal, form, ya estoy en el form. Ahora tenemos que el label está contenido en un tag T, así que ponemos T, diagonal T. Ya estamos en ese nodo. Y solo nos queda bajar hacia el objeto que nosotros necesitamos, que en este caso sería el label. Así que ponemos diagonal, label. Y así es como nosotros estamos obteniendo el XPath de manera absoluta. Muy bien, ya nos encontramos aquí en nuestra página web, en la cual vamos a realizar los ejercicios sobre el XPath relativo. Como pudimos ver en la sesión pasada, hicimos los ejercicios con el absoluto y ahora toca revisar el XPath relativo, pero únicamente vamos a estar revisando el modelo básico. Para ello, bueno, pues como recordaremos, primero debemos de ubicar nuestro objeto. En este caso voy a utilizar el mismo, es el objeto botón de iniciar sesión. Doy clic derecho, inspeccionamos el objeto y para este caso, bueno, no vamos a estar poniendo la ruta completa como lo hacíamos anteriormente con el XPath absoluto. Aquí, si recordamos lo que veíamos en las presentaciones, es que el XPath relativo es una referencia, no es la ruta en sí. Así que para ello, bueno, pues lo que debemos hacer es únicamente referenciar al objeto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es abrir nuestra barra de búsquedas. Y si recordamos bien, el XPath absoluto iniciado únicamente con una diagonal. Para el caso del XPath relativo vamos a hacer uso de doble diagonal, como lo tengo aquí en la barra. Y lo que vamos a hacer es ubicar el objeto aquí en el DOM. Como podemos ver, este objeto, este botón, tiene varios atributos. Bueno, primero que nada, tiene un tag name, que en este caso es el tag A. También tiene varios atributos como son la clase, un href y un target. Y tiene por aquí este texto. Ahora bien, para hacer uso del XPath relativo, yo en este caso voy a utilizar su clase. Lo que voy a hacer es darle doble clic. Ya vemos ahí cómo no lo seleccionó y voy a pulsar control C para copiar la clase. Y como pueden ver, yo la pego y ahí está la clase. Control V para pegar. Bueno,
Una vez que nosotros ya tenemos la doble diagonal puesta en la barra de búsqueda, lo que debemos hacer es indicarle al buscador cuál tag es el que vamos a estar utilizando. Aquí, como podemos ver, como dijimos, el tag es una A. Y si se fijan, aquí ya nos empieza a arrojar todos los tags A que se encuentran en el doc. Ahora, después del tag, lo que tenemos que poner es unos corchetes. Abrimos, cerramos corchetes. Y si se fijan aquí en la barra de búsqueda, ya no me encuentra nada, porque esa referencia está mal hecha. No es que, bueno, está incompleta. Todavía no le damos un criterio de búsqueda, así que pues es por eso que no encuentra nada. Ahora bien, después de abrir y cerrar los corchetes, lo que debemos de hacer es introducir el arroba, limpiamos arroba al 64, yo lo estoy poniendo así, para indicarle que vamos a hacer uso de un atributo. Si recordamos, el atributo que yo seleccioné para este objeto fue la clase, así que voy a poner arroba class, ya me está identificando algunos objetos. Si se fijan, son todos los objetos A que tienen una clase. No importa cuál clase, me está identificando todos los que tengan una clase. Ahora bien, para especificarlo, yo le tengo que poner que la clase es igual, abro y cierro comillas, y dentro de las comillas le pego la clase que previamente había copiado. Entonces aquí, como podemos ver, ya nos aparece un solo objeto y es exactamente el mismo objeto que con el XPath absoluto, solamente que aquí pues está un poco más reducido. No tenemos toda la ruta en donde vamos bajando por el HTML, el body, un div, otro div. Entonces aquí no es la ruta completa, es solamente la referencia y funciona de igual manera. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a buscar, ahora busquemos la imagen, que también la buscamos con el XPath absoluto. Y para este caso, igual, también vemos que tiene una clase, tiene una altura, tiene un alt, que esto viene a ser el texto alternativo, tiene un ancho, tiene un source set, pero bueno, todos estos están muy largos, así que yo voy a copiar nuevamente su clase. Abro mi barra de búsqueda y vemos que ahora el tag ya no es una A, ahora es un IMG, una imagen. Así que vamos a empezar. Recordemos, ponemos doble diagonal, el tag que vamos a utilizar, IMG, abro y cierro corchetes, pongo arroba para indicarle que voy a estar haciendo uso de un atributo, declaro el atributo, que en este caso es la clase, y lo igualo a un criterio de búsqueda, que en este caso el criterio de búsqueda es el propio nombre de la clase. Y como ven, pues ahí ya tenemos seleccionada la imagen. Esto pues realmente es más rápido el construir un XPath de esta manera que hacerlo de manera absoluta, ya que en el absoluto tenemos que ir, si recuerdan en la sesión anterior, bajando nivel tras nivel tras nivel hasta llegar al objeto. Y aquí pues no, es únicamente hacer referencia al objeto y vamos a poder dar con él. Ahora me voy a cambiar a la página de pruebas y aquí vamos a hacer unos cuantos más ejercicios y les voy a dar unos cuantos tips que son útiles. Me voy a inspeccionar este botón. Aquí vemos que este tiene una clase, también tiene un ID, tiene un nombre y tiene un tipo. Ahora, para ya no utilizar la clase, vamos a utilizar su nombre. Bueno, aquí de hecho el nombre y el ID es lo mismo, así que bueno, da igual que lo utilicemos. Ahí está ya un tip, el primer tip. Si nosotros hacemos esto, o sea, seleccionamos el valor que vamos a buscar y damos control F, pues inmediatamente nos pone aquí abajo cuál es el valor que copiamos. Ahora bien, yo ya copié este, que sería el de su nombre o de su ID, y vamos a hacerle referencia al objeto. Recordemos, es doble diagonal. En este caso, tenemos que es un input, pero nosotros también podemos utilizar el asterisco. ¿Qué es lo que hace el asterisco? Cuando nosotros ponemos en la barra de búsqueda asterisco y los corchetes para crear el XPath, lo que nosotros le estamos indicando al buscador es que busque sin importar cuál tag sea. Es decir, yo no tengo que especificarle que busque en todos los inputs o en todos los A o en todos los divs. Él, al momento de que nosotros escribimos aquí asterisco, va a buscar en absolutamente todos los objetos, no importa cuál sea su tag. Así que bueno, continuamos con el arroba para
indicarle que vamos a hacer un atributo y en este caso vamos a escribir el name. Y se fijan, aquí ya me está buscando todos los objetos que tienen un atributo name. Y no importa qué tipo de tag son. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que me está arrojando un form. También hay un input, que otro input. Entonces me los va mezclando. Aquí hay un meta. Entonces no importa cuál sea el tag que contenga ese atributo. Cuando yo escribo el asterisco, pues me va a buscar en todo el documento. Pero bueno, continuamos. Aquí, después de indicarle que vamos a utilizar el nombre, vamos a hacer el símbolo de igual, abro y cierro comillas, y ya nada más escribimos su valor del nombre. Entonces así es como referenciamos utilizando el XPath relativo. Vamos a hacer un último ejercicio para buscar este Remember Me. Aquí está este Remember Me. Vamos a copiar este valor del for y vamos a iniciar con diagonal, como ya lo sabemos. Voy a poner asterisco para que no importa qué tipo de tag sea, siempre me lo busca. Abro y cierro corchetes. Ponemos el arroba para indicar que uso un atributo. Aquí además me voy a volver a fijar cuál atributo era, que es en este caso es un for. Lo igualo y entre comillas pongo el valor. Y como pueden ver, pues es el único objeto que me está encontrando, y del lado izquierdo se puede ver claramente pues que ahí está seleccionado. Y de esta manera es como nosotros podemos estar buscando todos los objetos sin necesidad de construir la ruta entera del XPath absoluto, porque bueno, como pudimos recordar, además de que es un poco más laborioso hacer el XPath absoluto, cuando nosotros hacemos uso del XPath relativo podemos incluir diferentes técnicas avanzadas que nos permite tener una mayor versatilidad en comparación con el XPath absoluto. Técnicas diversas que por supuesto vamos a cubrir en módulos más adelante. Bueno, ya nos encontramos aquí en esta página de Facebook, que es donde vamos a realizar los ejercicios correspondientes al XPath relativo para objetos dinámicos y objetos complejos. Bien, la primera técnica que vamos a realizar es el contains, que bueno, el contains nos permite buscar fragmentos de los atributos o fragmentos de texto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero es que vamos a elegir un objeto. En este caso yo voy a elegir el botón de registrarse. Voy a inspeccionarlo. Damos clic derecho, inspeccionar. Y aquí ya vemos que nos salen sus diferentes atributos. Ahora presiono control F para poder sacar la barra de búsqueda. Y aquí vemos que el tag de este es un botón y tiene un tipo que es submit. Yo voy a copiar este tipo y vamos a empezar a crear su XPath. Recordemos que estamos usando XPath relativo, así que debemos utilizar doble diagonal. Pongo doble diagonal, el tag, que en este caso sería botón, abro y cierro corchetes, y aquí normalmente yo debería de poner arroba para indicarle que estoy utilizando un atributo, pero este no va a ser el caso, ya que no voy a usar un XPath básico. En vez de eso, lo que voy a hacer es escribir la palabra contains, tal cual, y abro y cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis es donde yo voy a poner ahora sí el arroba y el atributo que voy a utilizar. Entonces dijimos que para este objeto voy a utilizar el tipo, así que pongo arroba type, y en vez de poner igual, lo que vamos a hacer es poner una coma y comillas simples. Ahora, como podemos ver aquí, ya nos está encontrando dos objetos y ni siquiera le he dado el valor que debe de buscar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues pasa por el contains. Ahora bien, aquí me está encontrando dos objetos. Vamos a ver cuáles son esos dos. Me aparecen ahí dos botones. Probablemente uno de estos objetos sea el oculto, pero a mí el que me interesa es el primero. ¿Cómo hago yo para que únicamente me esté arrojando un resultado de búsqueda? Lo que debo de hacer es todo mi XPath relativo, o lo que tengo hasta ahora, lo voy a encerrar entre paréntesis. Aquí ya le he puesto los paréntesis. Y entre corchetes le indico el índice que debe de llevar el objeto que yo quiero, es decir, yo quiero el 1. Y ahí vemos
que únicamente nos está arrojando un solo resultado. Ahora bien, vamos a volver a la parte del contains. Aquí yo le voy a poner el valor, que el valor es submit, y nos sigue arrojando 1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a analizar cómo está creado este expat relativo. Voy a eliminar nada más ahorita lo de los corchetes y el paréntesis para poder analizar de una mejor manera cómo trabaja este contains. Vamos acá. Vamos a ver qué es lo que nos dice el contains. El contains se lee de la siguiente manera. Empezando de las dos diagonales, diría, encuéntrame todos los objetos con el tag de botón que en su tipo, aquí le hago, que en el tipo contengan la palabra submit. Entonces, como podemos ver aquí en los resultados, me está encontrando 2, porque aquí arriba hay un objeto de tipo botón que en el tipo tiene submit. Ahora, si voy y busco el segundo resultado, tenemos lo mismo. Es un objeto tipo botón que en su atributo tipo tiene la palabra submit. ¿Qué podemos hacer aquí para darle variación al contains? Podemos hacer esto. No es necesario que yo le dé el valor completo, sino que le indique que únicamente tenga estas 3 letras que serían sub. Y me sigue encontrando los mismos 2 objetos. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen la palabra SV en el tipo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio diferente para que quede más claro. Ahora yo voy a buscar este campo de texto, voy a inspeccionarlo y aquí vemos que tiene, que es un input para empezar. Tiene un atributo tipo que se llama texto, una clase que es input text y demás números, y también tiene un nombre que es first name. Para este caso yo voy a utilizar el nombre, así que vamos a construir el expat relativo. Primero que nada recordemos que debe ser con doble diagonal, y en este caso, solamente para que vean que no hay mucha diferencia, yo voy a utilizar el operador de asterisco para que me busque en todo el documento, que no nada más me busque los inputs. Abro, cierro corchetes, pongo la palabra contains, después de contains abro, cierro paréntesis, y ahora sí le indico el atributo que voy a utilizar. Dijimos que yo iba a utilizar el nombre, así que pongo name, coma, nuevamente comilla sencilla. Así es como funciona el contains. Tengo yo 767 resultados. ¿Por qué? Porque hay 767 objetos que tienen un nombre. Y no nada más eso. Como yo no le he dado aquí ningún criterio de búsqueda, pues me está arrojando todos los resultados posibles. Vamos a poner aquí la palabra first. Y bueno, solamente vemos que nos encuentra 1. Incluso vamos a regresar al FI y vemos aquí que nos está encontrando 6. Vamos a ver si es cierto. El primer objeto es este de acá arriba y dice que en el nombre contiene FI. Aquí está, su nombre es Prefill. En efecto, tiene una F y una I. Vamos a revisar el segundo. Aquí está, es lo mismo. El nombre de este segundo objeto es Prefill Source. Y en efecto podemos ver que también tiene una F, una I. El tercero sería, bueno, este es un objeto oculto. Aquí nos está diciendo que su tipo es oculto. Pero podemos ver también que su nombre, de hecho está acá, es Prefill Type. Vamos a seguir buscando. El cuarto ya nos encuentra el campo de texto que a nosotros nos interesa, que es First Name. Y como vemos, nos lo está ubicando únicamente porque tiene una F y una I. Ahora, voy a regresar a los objetos anteriores. Como podemos ver, no es necesario, o sea, este contains no es restrictivo en cuanto al inicio o al término de las palabras que estamos buscando. Aquí la F y la I se encuentran a mitad de la palabra. Y en este objeto están al inicio. Como podemos ver aquí es first name, empieza con FI. Entonces lo que nos está diciendo este expat relativo es que no importa en qué posición se encuentre, mientras el nombre contenga una F y una I, nos va a estar encontrando todos los objetos. Aquí vemos, vamos a ver aquí en ¿dónde está su nombre? Nombre es rec email confirmation. Entonces aquí como podemos ver, el FI viene ya casi hasta el final
Y así es como estamos validando que este contains nos está funcionando de manera correcta. Ahora bien, no solamente se puede hacer con el nombre, como ya lo vimos, lo podemos cambiar por el tipo, tal vez. El tipo no me va a encontrar nada, porque pues no hay tipos que empiecen con FI, pero vamos a ponerle una letra cualquiera, ¿no? Ahí está aquí vemos, por ejemplo, que este tipo tiene una A, que es application. Vamos a ver cuántos objetos tienen como tipo app. Solamente este. Bueno, vamos a hacer otra búsqueda, no con el nombre, vamos a buscar ahora en el ID. Aquí se me fue una T de más. Vamos a ver que en el ID tengan la palabra, no sé, la letra S. S1 hay, SA tampoco, pero la pura S sí hay varios. Ahí podemos ver que este es Blue Bar DOM Inspector. En el ID es Menu Login Shaolin. Entonces como podemos ver, o sea, este contains lo que nos está brindando es mayor versatilidad al momento de hacer una búsqueda. Ya vemos cómo es esto para hacer búsqueda de atributos. Aquí lo que estamos buscando es alguna letra o alguna palabra que esté contenida dentro del atributo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera encontrar este texto que dice es rápido y fácil? Vamos a ver dónde me lo avento. Aquí. Vamos a imaginar un escenario donde yo estoy realizando una prueba para un framework de pruebas, por así decirlo, y a mí me piden que yo valide este texto. ¿Cómo es que yo lo voy a validar? Para empezar, puedo yo buscar la clase, pero aquí vemos que la clase pues tiene unos números un poco raros, ¿no? Es válido buscar por esta clase, ¿no? Incluso podemos buscar el parent de este div, que en este caso sería este div con esta clase, y así de esta manera validarlo. Pero esa prueba que estaríamos haciendo no estaría correcta del todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos realizando pruebas y de repente nos piden hacer una validación de un texto y nosotros validamos un objeto, entonces la prueba está mal enfocada. Es decir, si a mí me piden que yo valide este texto, pero en vez de validar ese texto, yo estoy validando el objeto que contiene el texto, eso está mal. Yo lo que debería de validar es precisamente este texto. ¿Y por qué debería de ser así? Porque si yo valido el objeto y de repente a mí en la prueba me dicen, tiene que decir es rápido y fácil. Entonces, si ese texto es diferente, de todas maneras mi prueba va a pasar porque el objeto siempre lo va a estar encontrando. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Existe una forma del contains que nos va a permitir a nosotros validar textos. Y eso es de la siguiente forma. Se inicia igual, doble diagonal. Aquí voy a utilizar el operador de asterisco para que busquen todo el documento. Abro y cierro corchetes, casi todo es lo mismo. Ahora pongo contains, abro y cierro paréntesis. Y dentro, en vez de yo pasarle un atributo, yo lo que le voy a pasar es la palabra text, seguido de unos paréntesis que abren y cierran. Lo mismo, coma y comillas. Entonces aquí sí yo le puedo pasar exactamente cuál es el texto que quiero. Es rápido y fácil. Entonces de esta manera, ahora sí yo estoy validando un texto, no estoy validando un objeto. Este tipo de contains nos puede servir para objetos que no tengan una clase, un nombre o un ID, como casi siempre es el caso de los textos. Vamos a revisar este de aquí arriba, que dice crea una cuenta. Ah, mira, pues es el que estaba aquí encima del que acabamos de encontrar. Entonces, como podemos ver aquí, estos objetos no tienen una clase, pero pasa lo que les decía hace un momento, que no estaríamos nosotros validando el texto como tal, sino estamos validando el objeto. Ahora, vamos a buscar en los links de aquí abajo, ¿no? Yo quiero encontrar todos los textos que contengan la palabra, vamos a buscar servicios. Servicios. Listo. Como podemos ver, solamente me está encontrando uno, que es este link de aquí abajo. Y pasa algo curioso, que si yo le pongo una S minúscula, pues no me lo encuentra. ¿Por qué? Pues porque aquí está con S mayúscula. He ahí la utilidad del contains de texto. Entonces,
para resumir, esta técnica, más que nada, nos sirve para dar versatilidad al momento de nosotros buscar objetos complejos, como lo serían estos links que tienen a lo mejor un texto y no tienen una clase, no tienen un ID, etcétera. Y también nos sirve para encontrar muchos resultados que contengan cierto parámetro en los atributos. Bien, para esta sesión, lo que vamos a estar revisando es el tema de XPath relativo, pero con objetos dinámicos. Lo que nosotros hemos estado trabajando con anterioridad han sido únicamente objetos estáticos. Pero bien, ¿cómo es que nosotros podemos identificar cuando un objeto es dinámico o es estático? ¿O a qué se refiere un objeto dinámico? Bueno, para eso estamos en esta página y lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Yo voy a inspeccionar este botón que se llama Check Availability. Vamos a darle clic derecho a inspeccionar. Y como podemos ver aquí, el objeto a simple vista parece ser igual que lo que hemos venido trabajando. Tiene un atributo tipo y un atributo nombre, valor y un clic. También tiene una clase. Vamos a centrar nuestra atención en este atributo nombre. Como podemos ver, aquí tiene su nombre es btn check avail y después está seguido por algunos dígitos que pues en este caso son estos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar este objeto? Bueno, primero que nada, en este momento, en este preciso instante, el objeto sí va a poder ser encontrado porque cada vez que nosotros ingresamos a una página, al objeto dinámico se le asignan dos partes en el nombre o en cualquier atributo. Un objeto dinámico se compone de dos partes, por así decirlo, en sus atributos, que contienen la parte estática, que sería esto, y la parte dinámica, que es esto. La parte dinámica quiere decir que cada vez que nosotros entremos a la página, este número o estos dígitos van a ser diferentes. Vamos a verificarlo. Voy a copiar esto una vez más y vamos a construir a partir de aquí su XPath de manera básica. Esto es un input. Ya sabemos cómo hacer esto. Es doble diagonal, input, corchetes. Esto, el atributo es el nombre, así que yo le voy a poner name. Igual, con comillas, yo voy a poner esto. Y ahí está. Aquí está el objeto. Voy a copiar todo el XPath para asegurarme de que cuando yo refresque, vuelva a estar ahí. ¿Listo? Está refrescando mi página y me parece que ya lo hizo. Bien. Voy a pegar el XPath que había creado hace un momento y como podemos ver, ya no me lo está encontrando. Porque si nos fijamos, la parte dinámica de nuestro objeto ya cambió. Ya no son los mismos dígitos. Esto es lo que hace un objeto dinámico. Realmente no es difícil trabajar con ellos. La única pega es que, bueno, pues tenemos que utilizar técnicas diferentes al XPath básico. Ya vimos cómo crear un XPath con contains y puede ser usado en estas situaciones, ya que pues el contains nos encontraría solamente la parte estática, es decir, el btn check avail. Si utilizamos un contains nos puede servir, pero también recuerden que el contains no se fija en dónde están situados nuestros criterios de búsqueda, es decir, que bien esto puede estar al inicio, al final o en medio y siempre no lo va a encontrar, pero el dinámico no importa en dónde esté situado, siempre, la parte dinámica siempre va a estar cambiando. Entonces, para estas situaciones, lo que nosotros podemos utilizar es una técnica llamada stars with, que es de la siguiente manera. Se construye igual, es diagonal, diagonal, input, abrimos y cerramos corchete, y aquí en vez de contains, yo le voy a poner la palabra stars-with. Ahora, aquí tengo que abrir paréntesis, y aquí voy a poner una arroba, name, comitas, me falta aquí una coma, y aquí, entre las comillas, lo que yo le voy a pasar va a ser la parte estática de mi atributo, es decir, solamente hasta aquí. Vamos a pegarlo para ver si es cierto. Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo refresco esta página, voy a cortar el XPath, vamos a cerrar esto y refresh. Ya refrescó, nuevamente vamos a inspeccionar. Control F, lo pego y ahí está. Me lo volvió a encontrar. ¿Por qué?
Porque con esta técnica yo lo que le estoy diciendo es que me encuentre únicamente aquellos objetos, en este caso objetos de tipo input, cuyo nombre inicie con esto. Entonces, no importa cuántas veces o qué tan frecuentemente cambie la parte dinámica del objeto, como yo le estoy indicando que únicamente se centre en la parte estática, pues siempre voy a obtener los resultados. Vamos a hacer otro ejercicio ahora con estos campos de texto. Como podemos ver, también son dinámicos. Aquí vemos que tiene una parte estática que es name y una parte dinámica que son todos los demás dígitos. Bueno, voy a copiar esto. Lo voy a construir nuevamente desde cero. Hacemos diagonal, diagonal. Voy a utilizar en este caso el operador de asterisco para indicarle que busque en todo el DOM. Ay, aquí me faltó borrar esto. Diagonal, diagonal. Ahora sí, abro y cierro corchetes. Pongo start with. Listo. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahora sí le indico el atributo. En este caso va a ser nuevamente el nombre, coma, y abro y cierro con comilla simple. Y le pego el objeto. Ahora bien, aquí vamos a demostrar un error que se suele cometer mucho. Yo bien puedo pegarle todo el valor del nombre, es decir, tanto la parte estática como la parte dinámica. Y eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque al momento de que yo refresque la parte dinámica ya no va a ser la misma y pues por obvias razones no me va a estar encontrando este objeto. Así que aquí es muy importante que recordemos que únicamente le vamos a pasar la parte estática. Y listo, ahí ya tenemos el XPath creado. Ahora bien, vamos a ver si es cierto. Voy a dar refresh. Listo, ya lo cambió. De hecho, si se fijan aquí ya no son los mismos dígitos. El control V para pegar lo que ya tenía. Y como podemos ver, pues ya está funcionando. Ahora bien, ¿por qué es que existen estos objetos dinámicos? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Estos objetos dinámicos, así como muchos otros objetos, están ligados todos a una base de datos. Y lo que pasa con estos objetos es que nos sirve para verificar que no haya duplicados. Entonces, al momento de que los objetos dinámicos están variando, nos asegura de que nunca vayamos a tener duplicados en las bases de datos. ¿Sirve? Pues sí, al momento de que tú tienes una base de datos y necesitas almacenar muchos registros, pero bueno, pues a nosotros nos da un poquito de complicaciones si no sabemos cómo manipularlos, pero bueno, pues para eso es que estamos aprendiendo esta técnica de Start With para no batallar con ningún objeto dinámico. Ahora bien, no es la única, también existe una técnica que se llama Ends. Aquí, bueno, me parece que aquí no va a aplicar Ends with porque, bueno, esta lo que nos dice es que la parte estática en vez de estar al principio, está al final. Aquí en esta página, bueno, yo ya la he revisado varias veces y no hay ningún objeto que tenga la parte estática al final. De hecho, es muy incomún que tengan la parte estática al final, siempre viene por delante. Pero pues si en algún momento llegamos a ver, ya sea alguna clase, un nombre, un ID, que tenga primero varios dígitos y después una parte estática, pues podemos utilizar sin problemas este XPath de Ends With. Y bueno, pues hasta aquí esta lección. Espero que les sirva en el futuro cuando tengan que manipular sus objetos dinámicos. Hasta luego. Muy bien, ya nos encontramos en esta nueva página que es donde vamos a realizar los ejercicios de XPath relativo para objetos completos. En este caso vamos a estar revisando los operadores AND y OR. Entonces, bien, vamos a suponer que nosotros, bueno, como ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, ya sabemos trabajar con objetos complejos utilizando el contains y objeto dinámico utilizando el starts with. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí en algún momento me piden validar diferentes objetos? Porque normalmente las validaciones que estamos realizando no se encuentran un solo objeto. Un starts with únicamente nos va a encontrar pues un objeto si inicia con el parámetro que nosotros le pasemos. Igual un básico solamente nos va a estar arrojando uno. Pero ¿qué pasa si a mí me piden encontrar pues en este caso 6 o 4 campos de texto? ¿Cómo puedo yo pasar múltiples parámetros a una búsqueda para que me encuentre la cantidad de objetos que yo quiero? ¿A qué me refiero?
vamos a inspeccionar estos objetos para verlo de una mejor manera. Aquí inspecciono este campo de texto de elegir un nombre y vamos a ver cuál es su ID. Como podemos ver aquí, el ID es user_rec. Voy aquí a crear rápido un expat básico. Esto es un input y vamos a poner @ID. Listo. Si yo utilizo el ID, tenemos que nada más voy a estar encontrando un solo objeto. Ahora vamos a inspeccionar el campo de contraseña. Como vemos aquí, el ID ya es diferente. ¿Qué pasa si yo tengo una prueba y quiero encontrar forzosamente esos dos objetos? O sea, yo estoy viendo que tal vez no hay algún atributo que sea coincidente entre ellos. Aquí en este caso sí lo hay. Por ejemplo, la clase es la misma para los dos, pero vamos a suponer que no la tengo. O sea, que no existe un atributo que los dos tengan en común. La manera en la que yo debería de realizar esas búsquedas es pasando múltiples parámetros, y eso se hace con el operador AND y el operador OR. Vamos a ver primero el operador OR. Para nosotros poder decirle OR, lo único que tenemos que hacer es crear primero que nada un expat básico, así como este. Después de que paso mi primer criterio, doy un espacio y le voy a poner la palabra OR, espacio, y voy a pasar mi segundo criterio de búsqueda. Vamos a ver este, que tiene otro ID. Copio su ID y pasamos el criterio de búsqueda igual que si fuera un expat básico. Aquí le decimos que vamos a utilizar el ID como atributo y le decimos que ese ID es este. Aquí me equivoqué porque es OR con minúsculas. Como podemos ver, ahí ya nos está encontrando los dos objetos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí este operador lo que le está diciendo a mi búsqueda es que me encuentre todos los inputs que en su ID tengan esto, tengan user_reg o que tengan password_reg. Entonces, con esto nosotros podemos encontrar diferentes objetos con múltiples parámetros en una sola búsqueda. Ahora vamos a ver cómo trabaja el operador AND. Si yo aquí lo sustituyo el OR por un AND, ya no nos está encontrando nada. ¿Por qué? Bueno, lo que yo le estoy diciendo es que quiero que me encuentre un objeto cuyo ID sea user_reg y su ID sea password_reg. Para empezar, aquí le estamos diciendo pues que debe de tener dos IDs y eso no pasa. Vamos a decirle que busque un ID y un nombre, por ejemplo, este nombre. Aquí vamos a cambiar ID por nombre, name. Quito esto y listo. Ahora lo que yo le estoy diciendo es que me debe de encontrar un input que tenga este parámetro ID, user_reg y nombre password. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no me está encontrando nada? Porque este operador AND me vuelve mi búsqueda restrictiva. Es decir, tiene que forzosamente contener estos dos parámetros para que pueda pasar mi búsqueda. En este caso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el ID es diferente. Aquí yo le estoy pasando el ID del usuario, que debería ser este. Aquí está, ID user_reg, y también le estoy pasando el nombre del password. Entonces no hay un objeto que tenga esos dos parámetros. Es por eso que no me está encontrando nada. Pero bien, en cambio, si yo le digo que me pases en vez del nombre que sea password, vamos a ver cuál es el que tiene aquí arriba, que es user, ya me está encontrando un objeto. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí yo le pasé dos parámetros de búsqueda, o sea, volví mi búsqueda más restrictiva para encontrar un solo objeto. Esto también puede funcionar cuando nos salen en una lista múltiples objetos. No sé si recuerdan que hay veces que me salen, bueno, vamos a ejemplificarlo aquí con la clase. Me parece que estos objetos tienen todos la clase repetida. Vamos a ver, class, y voy a copiar esta clase que tiene aquí. Ay, caray. Aquí ya lo volví a escribir, pero ahorita se corrige rápido. Listo, esta es la clase. Nada más aquí le voy a indicar que estoy utilizando una clase. Ok, aquí, como podemos ver, me está encontrando 6 objetos, pero yo no quiero 6. Vamos a ver cuáles son esos 6 objetos. Deberían de ser los 6 campos, así es. Y vemos que tenemos 2 campos de contraseña. Yo le voy a decir que quiero solamente este, pero forzosamente quiero utilizar la clase. Bueno, vamos a ver que
¿Qué otra cosa se puede utilizar de aquí? Tiene el nombre passwd y tiene el tipo password. Ok, yo le voy a decir aquí, ¿sabes qué? Además de esa clase, quiero que también tenga un ID user login, por ejemplo, que es el que estoy viendo aquí rápido. Es user-login, ¿ok? Y como ven, pues ahora ya nada más me está encontrando uno. ¿Qué es lo que pasa? Que no importa que hay varios objetos que tienen esta clase, al momento de yo pasarle un segundo parámetro, pues ya mi búsqueda se volvió más restrictiva. Ahora bien, hay otra manera de hacer el AND. Digo, por si este XPath les parece un poco largo, hay otra manera de hacerlo que es la siguiente. Voy a copiar nada más ese criterio de búsqueda y lo que hago es poner mi XPath relativo básico y después seguido de unos corchetes vuelvo a poner lo mismo, el criterio de búsqueda que quiero usar. Entonces, como ven aquí, poner el criterio de búsqueda entre corchetes seguido de mi XPath relativo, lo que hace es lo mismo que el AND. Entonces, este se puede volver un poco más versátil porque aquí yo le puedo estar pasando más de dos criterios de búsqueda. Por ejemplo, vamos a pasarle ahora que sea el tipo. Dice que el tipo es text. Ok, yo puedo hacer esto. Arroba tipo. Le doy igual, comida y dijimos que era text. ¿Ven? Entonces aquí yo ya estoy pasando tres criterios de búsqueda. Si hago con el AND con la palabra AND, perdón, aquí pues nada más pudiera usar dos. Pero si yo uno con corchetes, pues lo que podemos ver es que puedes pasar muchísimos criterios de búsqueda. Con el OR esto no funciona. O sea, si en algún momento yo quisiera poner aquí OR, ya no funciona. El OR sí debe de ser necesariamente puesto en el primer criterio de búsqueda. Es decir, de esta manera. Borré una O. Así. Entonces, como vemos, pues aquí ya me está encontrando 6. Y el OR está, pues es la única manera de utilizarlo, pero el AND ya pudimos ver que se puede utilizar de estas dos maneras, ya sea aquí poniendo así, con la letra AND, o encerrando entre corchetes y haciendo esto mismo. Y como vemos, pues los resultados son los mismos, exactamente lo mismo para todo. Entonces, bueno, esta técnica nos sirve más para objetos, bueno, más bien, esta es para búsquedas complejas. Entonces, ya con esto sabríamos cómo buscar objetos dinámicos, objetos completos y realizar búsquedas complejas con múltiples parámetros. Muy bien. Ya que hemos realizado los ejercicios de composición de un XPath absoluto y uno relativo, ha llegado el momento de que veamos técnicas avanzadas. Esas técnicas nos van a poder ayudar a identificar, utilizando el XPath, objetos complejos y objetos dinámicos. Aquí tenemos lo que son todos los diferentes tipos de técnicas que podemos utilizar para consultar objetos. Primero que nada, como podemos ver, está el XPath relativo de forma básica que, pues como podemos apreciar, se compone únicamente de un tag name, un atributo y un valor. En este siguiente ejemplo, lo que tenemos es una técnica que se llama contains, en la cual nosotros vamos a pasar un criterio de búsqueda y a través de ese criterio de búsqueda, nuestro XPath nos va a encontrar ya sean fragmentos de texto o fragmentos de un atributo. Para este en específico no es necesario que nosotros pasemos el valor completo de lo que queremos encontrar. Es decir, si por ejemplo tenemos un formulario que se llame pues formulario de acceso, no es necesario que nosotros pasemos todo ese valor para que el objeto sea encontrado. Con que nosotros pasemos la palabra formulario, vamos a poder encontrarlo. Aquí, en este tercer ejemplo, lo que tenemos son dos condicionales, que estos condicionales son el AND y el OR. Estos dos condicionales nos permiten a nosotros trabajar con objetos de múltiples criterios, es decir, que vamos a poder trabajar ya sea el nombre y también el tipo, o el nombre, el tipo, el valor, la posición, la altura. Es decir, podemos pasar tantos criterios como nosotros queramos utilizando estos operadores. El AND pues es restrictivo ya que nos pide que todas las condiciones se cumplan y el OR no es restrictivo ya que nos dice que cualquiera de las condiciones se pueden cumplir. En este cuarto ejemplo tenemos lo que es el starts with.
Esta es una técnica que se utiliza principalmente para trabajar objetos dinámicos, en la cual, bueno, pues un objeto dinámico vamos a saber a continuación que se compone de dos partes, una parte estática y una parte dinámica. La dinámica es la parte que siempre está cambiando. Entonces, al nosotros utilizar esta técnica de Stars With, nos vamos a centrar únicamente en la parte estática, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros encontrar objetos dinámicos, ya que no importa qué tanto estén cambiando, como nosotros estamos centrados en la parte estática, siempre vamos a poder encontrar esos objetos. Y finalmente tenemos la técnica del text, que esta es muy parecida a la del contains, nada más que la diferencia es que, bueno, en el contain nosotros buscamos ya sea partes de atributo o el atributo como tal, pero en este vamos a poder buscar textos planos, como por ejemplo, hay muchas páginas web que introducen un texto plano, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y el texto plano no tiene clase, no tiene nombre, no tiene ID, pero con esta técnica nosotros vamos a poder buscar ese texto sin importar que no tenga pues las características que usualmente estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pues sin más, vamos a revisar los ejercicios a continuación. Aquí están las diferentes técnicas que vamos a revisar, así que vamos al ejercicio. Muy bien, ahora viene la parte de los axes referente al XPath. ¿Qué es un axe o un eje? Bueno, aquí tenemos un diagrama que nos va a ayudar a entender mejor lo que es un eje o un axe. Que, bueno, como podemos ver, dice que un eje representa la relación, no como tal los objetos, sino la relación que existe entre un nodo y un nodo de contexto. Vamos a revisar rápidamente cómo es que trabaja esto. Bueno, tenemos en color rojo seleccionado lo que es el nodo de contexto, es decir, el nodo en el cual yo estoy trabajando o el nodo en el cual estoy situado. Por encima tenemos a todos los nodos que fueron antecesores a él, incluidos el nodo padre. Es decir, si estamos, por ejemplo, en un formulario y estamos en el segundo campo de texto de llenado, pues el nodo padre vendría a ser el objeto que contiene a ese campo de texto. Ahora bien, como podemos ver, no solamente existen los antecesores, sino también existen todos los descendientes, que son todos aquellos nodos derivados de nuestro nodo de contexto. Y también existen lo que vienen a ser los following sibling y los preceding sibling, que son todos aquellos nodos que están al mismo nivel que nosotros, pero que van ya sea antes o después de nuestro nodo de contexto. Entonces, con este diagrama se puede entender bastante bien cómo es que nosotros nos vamos a empezar a ubicar a partir de nuestro nodo de contexto. Y bien, algunas de las formas más comunes de trabajar con los ejes son estas, que como podemos apreciar sea el parent, el child, el descendant, el self, following sibling, pero cabe mencionar que no son todas las maneras de trabajar con los nodos. También existen algunas otras que son un poco más específicas, pero por lo mismo no vamos a manejarlas en este momento. Estas son las más comunes y a partir de estas es que nosotros vamos a empezar a navegar a través de los objetos del DOM. Solamente ahí como para hacer una nota, existe la técnica del self, que esa nos ubica a nosotros mismos. Esta, bueno, sirve más que nada para ubicarnos a nosotros en el DOM, pero no es una técnica de búsqueda como tal, ya que, bueno, pues existen otras maneras de buscarte a ti mismo, ya sea con un XPath básico, pero pues ahí tenemos esta variante que es la del self. De aquí, bueno, pues tal vez las más importantes o las que más vayamos a revisar sea la del child y el parent, que esas pues nos sirven para que cuando nosotros no podemos encontrar un objeto por alguna razón, ya sea un texto que no tiene una clase o no tiene un ID, podemos encontrar a su objeto padre y a partir del objeto padre o el objeto hijo, nosotros podemos trabajar con él. Y bueno, pues una vez que vimos ya cuáles son los diferentes ejes que podemos trabajar, vamos a la parte de los ejercicios donde vamos a realizar todos estos, son pues el self, el following sibling, child, el parent, descendant, ancestors, y vamos a estar viendo también cómo es que navegamos a través de ellos en el DOM. Así que vamos al ejercicio. Ya nos encontramos aquí en esta página, que es donde vamos a realizar los ejercicios referentes
al tema de los axes o los ejes. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el elemento del que vamos a encontrar sus ejes. Y solo para recordar, bueno, pues los ejes lo que nos van a permitir es encontrar elementos que se encuentran dentro de un nodo o incluso pues encontrar el nodo mismo. Así que bueno, yo voy a trabajar primero con estos dos radio buttons que, bueno, pues vamos aquí a inspeccionarlo y ahí le di al label. Listo, ahí está, radio button. Que bueno, ¿cómo es que nosotros trabajamos con esto? Primero que nada tenemos que presionar control F, ya sabemos, para abrir el buscador. Y lo que debemos hacer es construir su XPath de la manera en la que lo hemos estado viniendo haciendo, un XPath normalito, un XPath básico. Yo aquí, por ejemplo, voy a agarrar el tipo para construirlo, así que va a ser doble diagonal, porque va a ser un XPath relativo, obviamente. Bueno, eso cabe mencionar. Los ejes solamente se trabajan con XPath relativo. Ahora abrimos corchetes. Aquí, bueno, le voy a decir que esto es un input. Así que voy a poner input. Entre corchetes hago arroba para decirle que voy a utilizar su atributo. El atributo que voy a utilizar es el tipo. Y el nombre del tipo entre comillas. Y ahí están los dos botones ubicados. Muy bien. Ahora, ¿cómo accedemos nosotros a los ejes? Bueno, es muy simple. Lo primero que debemos de hacer es, una vez que ya está construido el XPath, vamos a poner nuevamente doble diagonal para decirle que vamos a navegar a través de sus nodos y después ponemos el eje con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí, para el primer ejemplo, yo voy a estar trabajando con el self. Que bueno, el self es un eje que a mí lo que me permite es ver mi nodo de contexto, es decir, el nodo en el cual estoy ubicado. Así que vamos a verlo. Ya que yo puse aquí, después de la doble diagonal, el eje con el que voy a trabajar, debo de poner 2 puntos 2 veces y decirle el tipo de elemento que quiero encontrar. Aquí, como es el self, el eje que estoy utilizando, pues el único tipo que puedo poner es el input. Y como vemos, pues ahí me encuentro los dos elementos. Aquí bien podemos notar que el self pues es un poco redundante, que si bien esos dos elementos los pude haber encontrado únicamente con el XPath pues inicial, el XPath básico, es importante y nada más saber que hay un eje que nos permite entrar en el nodo de contexto. Ahora bien, vamos a ver un segundo eje. Vamos a ver, por ejemplo, el parent con estos dos elementos. Así que aquí tengo mi ready button, pero vamos a primero a borrar eso, ya está borrado. Le vamos a poner aquí parent. Y nuevamente ponemos 2 puntos 2 veces. ¿Cuál es el parent que queremos nosotros tener? Como vemos, este es mi elemento en el que yo estoy trabajando. ¿Cuál es su padre? ¿Cuál es el elemento que está inmediatamente encima de él? Pues es este, es un label. Así que si yo pongo aquí, vemos que ahí me está sacando este nodo justamente. Ahora bien, nosotros habíamos estado viendo ejercicios en los cuales, pues como podemos recordar, el XPath depende de atributos. Entonces, si yo quisiera buscar específicamente este label, no podría hacerlo de la manera tradicional, porque este label como tal no tiene un atributo de clase, no tiene, tampoco vemos que tiene un ID, o sea, simplemente es una etiqueta que está ahí puesta. Así que con este tipo de XPath es como nosotros podemos encontrarlo. Ahora bien, ¿por qué nos está encontrando dos? Bueno, porque desde el inicio nosotros le estamos indicando que busque todos los elementos que sean tipo input y que pues su atributo de tipo sea radio. Ahora bien, aquí también podemos aplicar el índice, por si queremos nada más encontrar uno, haciendo entre paréntesis todo nuestro XPath y en corchetes decirle cuál es el que queremos trabajar, ¿no? Entonces, esta es una manera de trabajar con los ejes. Y como podemos ver, pues ya encontramos elementos que ni siquiera tienen características, bueno, atributos, o no tienen ID, no tienen clase. Entonces, pues esa es la utilidad de los ejes. Más que encontrar un elemento en sí, lo que podemos encontrar es el nodo en el cual están contenidos. Vamos a ver otro ejemplo. Ya que estamos con el parent, vamos a ver sus ancestros. Que el ancestro lo que me va a permitir a mí ver es todos los elementos principales que están detrás de él. Así que bueno, vamos a la palabra ancestor, 2 puntos 2 veces, pero en este caso yo le voy a poner div y listo. Aquí, como ven, ya nos encuentra todos sus ancestros. Vamos a ver qué es el form como tal, y luego el div en el cual está contenido el form, otro div que contiene a ambos elementos y un div que contiene al label.
Entonces, si lo podemos, a ver, lo voy a estar pensando así varias veces, como podemos ver, ahí están todos sus ancestros. Y pues ya nada más es cuestión de que elijamos con cuál es con el que queremos trabajar. Esto no es tanto como para trabajar con los elementos, sino como para ver en dónde están sus nodos. E igual, como podemos ver, pues hay algunos divs que sí tienen clase, otros que sí tienen, no sé, un ID o algunos atributos con los cuales podemos estar trabajando, pero pues para mayor comodidad es más fácil trabajar con los ejes. Ahora bien, voy a cambiar de elemento para ver otros ejemplos. Voy a utilizar, ya sé, vamos a utilizar este dropdown para ver lo que es la opción de los child. Aquí voy a construir con con su tipo, voy a construir su XPath. Así que hacemos diagonal, abro corchetes. Bueno, primero voy a indicar que esto es un select y voy a hacer arroba, voy a utilizar su tipo igual y entre comillas pongo el tipo. Tipo texto. Select. Ay, aquí me faltó una E. Select. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos todos los select que tienen un tipo texto seleccionados. Vamos a acceder a sus ejes. A su doble diagonal. Voy a utilizar el child. Y vemos que lo que está contenido dentro de los select es un objeto que es un option. Así que hago 2 puntos. Option. Y tenemos que hay 475 opciones. Pero aquí pasa algo interesante. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta lista, vemos que pues obviamente aquí no hay 475 elementos. ¿Por qué nos arroja estos 475? Bueno, porque estos 475 elementos son las opciones que tienen absolutamente todos los elementos. Como vemos aquí que hay otro select contenido, ¿no? Entonces este también tiene más elementos y así no los va a ir sumando. ¿Cómo podemos hacer para que nada más me entregue los de este particular elemento? Bueno, pues aquí para empezar el XPath que yo construí es muy ambiguo. Lo que voy a hacer es cambiarle para que en vez del texto me busque el ID. Así que bueno, aquí le voy a decir que es un ID. Este es su ID. Bueno, aquí primero vamos a mostrar esto. Como vemos, pues ahora sí ya nada más me está encontrando un solo elemento, o sea, una sola lista, un solo dropdown. Y ahora sí le decimos diagonal, child, que es el eje que vamos a estar utilizando, 2 puntos, le ponemos auxilio. Y ahí tenemos todos los elementos que están contenidos dentro de una lista. ¿Para qué me sirve esto? Hay elementos, como por ejemplo esta lista. Vean lo que voy a hacer. Yo voy a intentar inspeccionar este elemento aquí directamente en la UI, el que hice el C++, ¿no? Si yo le doy clic derecho para inspeccionarlo, van a ver que no me abre la ventanita. ¿Ya vieron? Entonces, hay elementos que trabajan de esta manera, o sea, no te permiten abrir este panel de opciones y pues inmediatamente te lo seleccionan. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros pues localizar los elementos pues de esta manera, ¿no? Trabajando con los ejes. Ahora bien, estoy agarrando 78. En la opción de las listas, si yo quiero un elemento en particular, yo le puedo poner el índice sin necesidad de los paréntesis en el elemento que quiero agarrar. Por ejemplo, aquí voy en el 5 y estoy en el de Android. Vamos a llegar hasta el de C++, o sea, el 8. Estoy en AutoCAD, entonces el de C++ seguramente va a ser el 11. Y aquí está, como podemos ver, pues ya está seleccionado el de C++. Entonces, esta es otra manera de trabajar con los ejes. Ahora ya vimos lo que es el child, ya vimos lo que es los ancestors, ya vimos lo que es el self, el parent. Ahora vamos a pasar a el eje del following. Que estos, bueno, vamos a ver. Voy a trabajar con este. Vemos aquí que es un tipo de checkbox. Vamos a construir su XPath. Le ponemos input. Y me parece que lo que agarré era el tipo. Tipo igual checkbox. Listo, ahí están los 3 checkbox que tenemos en la página. Ahora vamos a hacer su eje, el diagonal. Y dijimos que íbamos a utilizar el following. Puntos. Y lo que quiero es que me arroje todos los tips que siguen después de mi elemento checkbox, ¿no? Pues aquí están todos los dips. Si se fijan, todo lo que me está trayendo es únicamente lo que está después de los checkboxes. No me trae nada después. O sea, estos campos de texto de acá no me los está trayendo. Solo me trae lo que está después del elemento que yo seleccioné. ¿Cómo puedo traer todo lo que está detrás? Pues utilizamos el eje, en vez de utilizar el following,
utilizamos parsetting. Y ahora sí me trae todos los divs que estén antes de mis checkboxes. Y en cuanto lleguen los checkboxes, como ven, hasta ahí me los quita. Y bueno, pues estos son otros divs que podemos utilizar. Como ven, todos son muy sencillos. Realmente, pues, la cuestión es nada más ver qué eje es el que vamos a utilizar para, pues, poder obtener sus elementos. Ahora bien, vamos a ver estos dos últimos, que están un poco curiosos. Quiero que vean esto. Yo voy a utilizar el que se llama Following Sibling. Following, escribe Following, guión Sibling. Y vamos a ver aquí. Yo tengo el tipo checkbox. El Following Sibling lo que hace es que dentro del nodo en el que estás ubicado, entre el nodo de contexto, o sea, este es mi nodo de contexto, todo lo que está aquí dentro, ¿no? Me va a encontrar los elementos que están después de este checkbox, pero que son contenidos dentro del mismo elemento. Es decir, cuando yo pongo following, no importa que hay elementos que están fuera de este div, por ejemplo, ¿no? O sea, como podemos ver, me encontró estos divs de acá abajo. ¿Qué pasa con el following sibling? Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, que encuentre divs. Y como vemos, no me los encuentra. ¿Por qué? Porque aquí junto con este elemento no hay ningún div. ¿Qué es lo que hay? Es un label. Así que si yo le pongo label, ahí le borré un 2 puntos. Ahí está. Como podemos ver, ahora sí me está encontrando. ¿Qué es lo que pasa? No me está encontrando el elemento que yo le estoy indicando aquí en el XPath de inicio, sino que me está encontrando el elemento que está a un lado, o sea, enseguida del elemento que yo le indiqué con el XPath. Esto es lo que hace el eje. Este es el eje precisamente. Ahora bien, ¿por qué no se encuentra 3? Bueno, pues porque hay 3 checkboxes. ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar el checkbox en vez del label? Bueno, podríamos pensar que sería solamente cambiar a presetting sibling, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo aquí que me encuentre los de tipo checkbox y que antes de este checkbox haya un label, así que no hay. ¿Cómo podemos corregir esto? Lo primero que tenemos que hacer es analizar aquí. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Bueno, yo quiero encontrar este input utilizando presetting sibling forzosamente. Así que yo no me voy a basar en este, sino que me voy a basar en este elemento que está acá. Así que vamos a construir el XPath para este. Como vemos, este tiene una clase. Vamos a decirle aquí que es una clase. Se llama checks. Presetting sibling, que es lo que está antes de él. Inmediatamente antes de él está un input. Así que si yo le pongo aquí input, debería de funcionar. Pero, ya sé por qué está fallando. Porque aquí yo le estoy diciendo que busque un input. No es un input, le voy a poner el asterisco. A que funcione. Igual le puedo poner un label y funciona, ¿no? Es nada más por especificación. Y como vemos, ahora sí me está encontrando los checkboxes. Entonces, esta es una manera también un poco más avanzada de encontrar elementos. Y como vemos, bueno, pues sí, es cierto, se pueden encontrar elementos de manera más accesible o más fácil sin utilizar ejes. Pero, ¿para qué es para lo que nos sirven los ejes? Bueno, pues como vimos en el ejemplo del label, que no tenía clase, que no tenía nada, podemos encontrarlo a través de los ejes. Ahora, hay veces en las que nosotros vamos a querer encontrar no un elemento, sino todos, ¿no? Y con este, pues ya nos aseguramos de que me esté aventando todos y todos los que están dentro del nodo. Hay veces que los forms, por ejemplo, no sé si en esta página se puede apreciar. Sí, hay veces que tenemos el form, por ejemplo, este. Y a mí ya no me interesa si es un div, si es un input, si es un algo, ¿no? Yo lo que quiero es, en un solo paso, pues rellenar todos los campos de texto. Entonces, no voy a estar haciendo un XPath por cada elemento. Es más fácil encontrarlos todos y rellenarlos. Entonces, bueno, pues esa vendría a ser la utilidad de los ejes. Muy bien, ya revisamos todo lo referente a lo que es el XPath. Ya sabemos cómo construirlo y ahora ha llegado el turno de revisar lo que son los CSSelector, que bueno, pues una vez entendido lo que es un XPath y cómo construirlo, esto nos va a parecer bastante fácil. Pero primero que nada, ¿qué es un CSSelector o cómo se compone? Como podemos ver, un CSSelector es la combinación de un valor de selector y un elemento selector. Ahora, ¿a qué se refiere un valor de selector y un elemento selector? Es básicamente muy parecido a lo que es un XPath. Como hemos visto, pues los objetos tienen un ID, tienen un nombre, tienen una clase. Esto viene a ser el elemento selector. Y bueno, pues el valor de selector es simplemente lo que vale ese ID, ese nombre, etc. Ahora,
A diferencia del XPath, aquí no tenemos tantas formas básicas de construir los CSS selectors. Por ejemplo, la forma básica que nosotros vamos a revisar es esta. Se compone únicamente añadiendo ya sea el símbolo de hashtag o el símbolo de gato y después de un valor de atributo. También existe poniendo el punto. ¿Qué representan estos símbolos? Bueno, el gato representa el ID de un objeto y el punto representa la clase de un objeto. Así que cuando nosotros vemos, ya sea en ejemplos de internet o en páginas, que tenemos un punto o un gato seguido de un valor de atributo, pues sabemos que están haciendo referencias tanto a la clase como al ID. Ahora, otra técnica que existe para poder ubicar si es selector es esta, que es la condicional. La técnica condicional vendría a ser similar a lo que es el AND y el OR en el XPath, ya que a partir de ciertas condiciones que nosotros vamos dando, podemos ir encontrando selectores. Aquí podemos variar, al igual que en el XPath, con múltiples atributos o simplemente con un atributo. Podemos decirle que se componga de manera restrictiva, es decir, que se cumplan todas las condiciones que nosotros estamos dando, o que se cumpla cualquiera de ellas, como sería el caso del OR. Ahora, también tenemos esta técnica que es la de relación padre-hijo. Esta es de las más comunes y no es la más complicada, pero sí tiene un poquito mayor de nivel comparado con el básico o con el condicional. Aquí lo que nosotros vamos a estar indicando es una especie de ruta hasta llegar al objeto que nosotros deseamos. Pero cabe mencionar que, bueno, pues esta ruta se compone únicamente de los padres y los hijos con los que vamos a estar trabajando. Esto, bueno, pues viene a ser un poco parecido a lo que son los ejes, ya que, como recordaremos, con los ejes supimos ubicar cuál es nuestro nodo de contexto, cuál es el padre, cuál es el hijo, etcétera. Entonces, de ahí es que se deriva esta técnica de CSS Selector. Y finalmente, vamos a ver una técnica que es los Matching Patterns, que esto sirve principalmente para ubicar objetos dinámicos. ¿A qué se refiere esto o más o menos a qué es parecido? Bueno, en CSS Selector, y como ya hemos visto, existen objetos dinámicos que se componen pues tanto de la parte estática como de la parte dinámica. En CSS Selector nosotros no tenemos un Starts With, ni un Ends With, ni un Contains. Entonces lo que utilizamos aquí son estos símbolos, que es el símbolo de pesos, el acento circunflejo y el asterisco. A través de estos operadores nosotros vamos a poder decirle a nuestro CSS Selector que encuentre ciertas características de los atributos. Ahora, al igual que el XPath, pues también tiene algunas ventajas y unas desventajas que es importante que revisemos. Primero que nada, ventajas del CSS Selector. Es más legible, es más rápido y bueno, pues se utiliza más a menudo. ¿A qué me refiero con es más legible? En el XPath tenemos muchos símbolos que memorizar o que aprender para su construcción. Tenemos el arroba, tenemos los corchetes, la comilla simple, comillas dobles, la coma. Entonces, un CSS Selector no es así. Un CSS Selector solamente tú le das un atributo y el valor del atributo. Símbolos que hay, pues son únicamente 3, ya sea para los objetos dinámicos. Entonces, esto lo vuelve más legible. Cuando tú lees un XPath, es más difícil de entenderlo que cuando lees un CSS Selector. Pero, pues también tiene sus desventajas. Puede ser que la principal de ellas sea que no tenemos un contains. Es decir, sí tenemos un contains, pero para atributos. No tenemos un contains para buscar textos planos, como es en el caso del XPath. Si nosotros queremos encontrar una palabra hola que no tiene, pues no tiene una clase, no tiene un ID, no tiene un nombre, no vamos a poder hacerlo porque el CSS Selector depende exclusivamente de su valor de atributo y del atributo como tal. Ahora, otra desventaja que tiene es que muchos navegadores no lo soportan en sus versiones antiguas. Entonces, si en algún momento tuviéramos que hacer una prueba en alguna versión atrasada del navegador y necesitamos hacerla con CSS Selector, es muy probable que no vaya a querer funcionar porque pues las versiones antiguas no soportan buscar por CSS Selector.
Ahora bien, ya que hemos visto cómo es que trabajan los selector, cómo es que se componen, vamos a pasar a la parte de los ejercicios, donde vamos a realizar pues la búsqueda de objetos a través de selector básicos de relación padre-hijo, los condicionales y los matching patterns para objetos dinámicos. Así que pues vamos a los ejercicios. Muy bien, vamos a hacer los ejercicios referente al tema de selector y bueno, vamos a ver que es muy sencillo trabajar con los selectors. Primero que nada voy a enseñar cómo trabajar los expats en su manera más simple, los selector en su manera más simple con ID y class. Para ello yo voy a utilizar este elemento, lo inspecciono y veo que aquí tiene un ID. Copio, doy control F y bueno, la manera más simple de hacerlo es utilizando el gato y luego le paso el ID, el color del ID. Entonces, como vemos aquí, pues ya me encontré un elemento. Es así de simple. No hay que poner arrobas, no hay que poner dos puntos, de doble diagonal, nada. Esto es la manera más simple de hacer un selector con ID. Vamos a buscar otro elemento. Por ejemplo, este de aquí. Este vemos que también tiene un ID y el ID es... a ver, primero voy a quitar este. Listo, este es su ID, es last name ID. Entonces doy control F, pongo gato y last name ID. Listo. Así es, eso es un selector. Ahora, hay maneras diferentes de hacerlo. Vamos a especificar un poquito más. Esto es un input que tiene un ID y este es su ID. Y listo. Esta es una manera pues un poquito más específica de trabajar los elementos con ID. Ahora, se puede hacer todavía un poco más formal. Ponemos input, abro y cierro corchetes. Aquí indica que voy a usar el ID igual y le paso el ID. Entonces, como vemos, hay tres formas de trabajar con estos elementos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar en vez de el ID el nombre? Vamos a ver esto. Voy a copiar su nombre. Control F. Y bueno, no hay un símbolo como el gato para el nombre. Así que para cualquier elemento que no sea, más bien para cualquier forma que no sea utilizar la clase o el ID, yo tengo que utilizar la forma tagname, corchetes, atributo, igual y valor del atributo. Esta sería mi fórmula, con la cual yo me estaría guiando para crear todos los selectores, o sea, tagname, atributo y valor del atributo. Vamos a ver si es cierto. Tagname, ¿qué tagname? Bueno, vamos a utilizar este. Es un input, listo. Atributo, vamos a ver qué atributos podemos seleccionar de este. Tenemos un tipo, tenemos un ID, tenemos un nombre. Voy a seleccionar en este caso el tipo, y aquí ya tenemos tagname, atributo y el valor del atributo es el que me falta. Que bueno, pues el valor del atributo es email. Lo copio y lo pego. Y ahí tenemos, bueno, aquí hay dos elementos con estos mismos atributos. Ahora, cuando pasa esto, que tenemos dos, recordamos que en XPath teníamos la opción de el AND y el OR. Entonces, ¿cómo sería un AND en CSSelector? Bueno, pues es muy fácil. Vamos a ver cuál otro elemento quiero yo utilizar. También vamos a utilizar el nombre, que también es email, así que pues no deberíamos de tener problema. Dijimos que era un input y luego su tipo era igual a email, y aquí yo le voy a decir otra vez entre corchetes, le voy a decir que también tiene un nombre que es igual a email. Entonces, un AND en CSSelector es únicamente poner el otro atributo que queremos utilizar entre corchetes, y no nada más podemos utilizar dos, podemos utilizar tres. Si yo quiero aquí poner el ID, pues le puedo poner aquí, por ejemplo, corchetitos, le puedo usar el ID, es igual, y es my email ID. Entonces aquí podemos poner la cantidad que a nosotros se nos antoje de atributos. Ahora, se estarán preguntando por qué aquí no estoy utilizando el gato. Bueno, pues porque el gato solamente se utiliza cuando es un ID y es solito, o sea, no para múltiples atributos. Ahora bien, ya vimos cómo utilizar casi que cualquier atributo y cómo utilizar el ID. Vamos a pasar con las clases. Bueno, antes de eso, vamos a ver el OR. ¿Qué pasaría si yo quiero encontrar el de first name y el de last name? Ok, esto es un input de tipo email. Cierto, aquí está. Este es un input, no tiene tipo. Es este de acá arriba. Voy a quitar esto para que no nos confundamos.
Aquí vemos que es un input que tiene un nombre que es first name, así que vamos a poner 800 input, 0 corchetes, su nombre y esto es su nombre. Pero ahora también quiero encontrar este. Entonces, su nombre es last name. Como es un OR, aquí el OR es con una coma. Así que ya le puse ahí la coma y se ve el simbolito. Ahora cierro corchetes y le digo que su nombre es igual a esto. Y como vemos, pues ya me está encontrando los dos objetos. Si se fijan, el OR y el AND son pues más fáciles de hacer aquí en CS Selector que en XPath. Entonces, así es como se hace. Y ahora sí vamos a pasar con las clases. La manera más básica de trabajar con una clase, a ver, primero vamos a seleccionar un elemento. Vamos a trabajar con este. Cuando trabajamos en páginas que son más elaboradas, nos vamos a encontrar con este fenómeno. Las clases tienen espacios. Aquí lo podemos ver, hay un espacio. Es decir, son varios bloques separados por espacio. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir esto? Este es un elemento multiclase. O sea, que tiene 5 clases diferentes. ¿Cómo se trabaja? Pues muy sencillo. Si con el ID nosotros utilizamos el gato, con la clase vamos a utilizar el punto. Así que yo pongo punto y le pego la clase. ¿Por qué no está funcionando? Porque dijimos que era multiclase. Entonces, en donde hay espacios, yo le voy a poner puntos. Ahí serían 2. Estoy aquí. Serían 3. Aquí le dice show password. Serían 4. Y el último es el de status. Y listo. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con clases. Que si tiene espacios, o sea, que si es un objeto multiclase, pues se los quitemos y los pongamos por puntos. Como ven, es súper sencillo. Y bueno, pues se puede utilizar otra clase. También se puede hacer un poquito más específico como lo hacíamos con el ID y con el nombre, es decir, ponerle que es y le pasamos las clases. O si no, también podemos hacerlo con nuestra fórmula, que sería tagging, en este caso sería span, abro cero corchetes, el atributo, que mi atributo sería una clase, igual, y el valor de mi clase, nada más que aquí se lo pasamos entre comillas, y listo. Ahí tenemos lo que sería la clase en CSSelectors básicos. Muy bien, bueno, ahora nos toca validar o aprender a utilizar lo que son los CSSelectors, pero utilizando la relación padre-hijo, o lo que vamos a conocer muy, y lo que vamos a ver muy seguido como el NTH. Bueno, primero vamos a ver, por ejemplo, este tipo de objetos, que son los hipervínculos. Como podemos ver, y se tira uno muy grande. Voy a agarrar este. Como podemos ver, pues los href no tienen ni una clase, y no tienen un nombre, no tienen un ID, pero pues tienen el atributo de href. Así que una manera y la más rápida de buscarlos es haciendo esto. Ponemos nuestro tagging y luego el atributo que es el href y su valor de atributo que es igual a familias, Corea, starter kit, listo. Esta es la manera más fácil de encontrar los href. Aquí vamos a observar algo. Y normalmente vienen contenidos dentro de las listas y bueno, para trabajar con listas tendremos que utilizar la propiedad que es la relación de padre e hijo. Ahora, esto es muy importante porque cuando trabajamos con tablas o con TRs o con TDs, así son los elementos. Entonces, cuando trabajamos nosotros con tablas o con listas, normalmente vamos a querer seleccionar un elemento en específico dentro de nuestra tabla o dentro de nuestra lista, pero sin hacer esto. ¿Para qué? Bueno, pues para que nuestro código sea un poco más legible, ¿no? Y que sea más reutilizable. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con listas y cómo trabajamos con tablas? Bueno, aquí no hay tablas, pero es el mismo principio. Les voy a enseñar cómo trabajar con listas. Por ejemplo, aquí vemos, es una lista. Esta lista está contenida dentro de este UL y lo que nosotros vamos a hacer va a ser llegar a este de shell. Perfecto. Así que nosotros tenemos que bajar todos estos niveles para poder llegar aquí. ¿Cómo lo hacemos con la relación padre-hijo? Bueno, primero tenemos que ir hasta el parent, que en este caso pues yo voy a utilizar este UL que tiene una clase, que es una multiclase, como ya lo vimos, que vamos a poner UL y le voy a pasar la clase, punto, y vamos a cambiar los espacios por puntos, punto, y ahí está. Ahora, tengo que bajar un nivel. Esto es muy parecido al XPath absoluto, pero tiene ahí unos truquillos que le dan mucha versatilidad. Por ejemplo,
¿cómo hago yo para bajar aquí de nivel? Bueno, pues con este símbolo de mayor que. Y ahora dice que vamos a bajar al LI. Listo, ya estoy en un LI. Y aquí tengo bueno, pues existen tres. Yo quiero ir hasta el último, pero primero les voy a enseñar cómo moverse. En caso de que yo quisiera el primero, existe esta propiedad que es el first-of-type. Y con eso me avienta el primero. Ahora, si yo le pongo en vez de first, le pongo last, me avienta directamente al último. ¿Y qué pasa si yo quiero ir al del medio? Bueno, aquí ya no se llama igual. Aquí yo tengo que utilizar el famosísimo nth-child. Y entre paréntesis le pongo cualquier age. En este caso sería el 2. Pero bueno, pues yo para mi ejemplo no quiero ir al 2, yo quiero ir al 3, que es este LI. Ahora muy bien, dentro de este LI tengo que bajar a otro nivel al UL. Aquí va, pues si yo quiero le puedo pasar o no la clase. Se la pasaría solo si tuviera otro, o sea, otro elemento igual que fuera un UL. Pero como es el único, pues no se lo voy a pasar. Y tengo que ir a este LI, así que bajo otro nivel, le pongo LI y ahí vemos que tenemos 5. Así que lo que vamos a hacer es ponerle 2 puntos nth child y aquí le ponemos el 5 y listo. Ya estoy dentro de mi elemento. Así que ya finalmente pues nada más me queda ir al href. Y ya ni siquiera necesito ponerle que es un href, ya me digo que está en mía. Y pues bueno, así es como se utiliza el trabajo en listas. Yo sé que es más fácil poner directamente el A con su atributo, pero bueno, esto es como por conocimiento para que sepan cómo trabajar con las listas. Ahora, hay algo que quiero mostrarles que es un poco curioso, que vamos a ver, por ejemplo, estos elementos. Como podemos ver, también son listas y están contenidas, bueno, dentro de esta clase. Bueno, primero voy a inspeccionar lo de esto. Aquí está. Y este no es este. Entonces vamos a buscar este elemento, control F, y le voy a poner que es un div, que tiene esta clase, que es multiclase. Así que, como ven, hay muchísimos elementos que son multiclase en esta página. Listo. Y nos arroja 4 listas diferentes. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar, por ejemplo, para ir a la segunda? Bueno, pues aquí hago th y le pongo que es el 2. Entonces, de esta manera, lo siguiente que yo ponga, por ejemplo, si quiero ir al tercero, ya nada más tendría que bajar a mi LA. Perdón, no. Vamos a ver ahorita dónde estoy. Listo, y aquí estoy. Ok, ¿por qué no bajé a un LA directamente? Bueno, pues porque me faltó un LA. Anteriormente yo le puse así, pero eso está mal porque no es el LA inmediatamente, es un L. Como podemos ver, pues aquí ya nada más bajo un LA. Ahora, ¿qué es lo curioso que pasa con esto? Bueno, si yo no le hubiera puesto esto, si yo no le hubiera especificado, ahorita como pueden ver, pues tengo 10 elementos, ¿no? Me está encontrando, estoy en el 8 de 10. Si yo no le hubiera puesto esto, me hubiera aventado 44, que son pues todos los hipervínculos que tengo aquí. ¿Qué sucede con esto? Que si yo le pongo, por ejemplo, que quiero ir al 44, que en teoría debería de ser este, fíjense qué es lo que pasa. No me lo encuentra. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que me encuentre el número 44, pero realmente no existe un 44. Sí hay 44 elementos, pero mi 44, o sea, mi último elemento, al menos dentro de esta lista, no es el 44. Mi último elemento es este. ¿Por qué? Porque yo aquí no le especifiqué en cuál de las 4 listas voy a trabajar. Entonces, sí, me encuentra 44 elementos, pero dentro de esta lista, o sea, por lo menos dentro de la primera lista, únicamente hay 8. No, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anda. Únicamente hay 11, así que si yo le pongo que vaya al nth-child, le pongo el 11, ahí está, y me encuentra 3. ¿Por qué? Porque hay 3 listas que tienen el elemento 11. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que especificarle, en el caso de que queramos trabajar solamente con una lista, especificarle cuál de las 4 listas es lo que vamos a usar y no lo dejemos así nada más sencillo. Hay que especificar cuál de las 4 vamos a usar y cuál es el elemento que queremos agarrar. Entonces, bueno, digamos que quiero agarrar el segundo elemento, pero de la tercera lista, o sea, de esta. Entonces, aquí ya vemos que es la clase, pero sería la tercera.
Es decir, aquí yo le pondría 2 puntos en child y el 3. Y bueno, dijimos que era el tercero. Listo, ahí está. Entonces, así sí me encuentra el tercero de la tercera lista. Ahora, hay otras cosas interesantes que se pueden hacer con el NTH Child. Aquí, bueno, vamos a nada más a ver con cuál lista. Esta es con la lista con la que estoy trabajando, ¿ok? Voy a quitar esto, nada más para que veamos. Listo, esta es la lista con la que estoy trabajando. Son 11 elementos. El NTH Child me permite hacer unas cosas muy interesantes, como es esto. Le pongo even, o ven, pues me da los impares. O sea, me los va saltando. Si yo le pongo otro, ahí me da los pares. Entonces es maneras diferentes de trabajar. Ahora, este trabaja con una fórmula que se llama 2n más 1, me parece. AN más B, perdón, esa es la fórmula. Es decir, AN más B. Esta es la fórmula que trabaja el NetChild. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto me va a dar el elemento y esto me va a dar el elemento inicial. Vamos a comprender un poco mejor esto. Si yo le pongo 2n más 1, fíjense lo que hace. Me avienta los pares. Pero si yo le pongo 2n más 4, por ejemplo, fíjense lo que está haciendo. Me avienta, vamos a contar. A ver, vamos a ver cuál es el primero que me avienta. Es el que dice Enterprise. ¿Qué es lo que está haciendo? Que me está aventando cada 4 elementos el segundo. Es decir, 1, 2, 3, 4. Aquí está Enterprise. Entonces el segundo, o sea, empezando del cuarto, esto es lo que quiere decir. Empezando del cuarto, me vas a aventar de 2 en 2. Como vemos ahí, entonces Careers, Enterprise, Reviews, Preferees y Careers. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me aviente el tercer elemento? Bueno, pues le pongo un n más 3. Y así ya me está aventando. Es empezando del tercero, me avientas de 1 en 1. Ahora, vamos a empezar a decir, empezando del quinto, aviéntame el tercero. O sea, de 3 en 3. Entonces ahí tengo. Entonces, son cositas que trae el NTChild que nos permite encontrar elementos de diversas formas. Digo, esto es más para listas y para tablas, porque hay veces que no queremos encontrar solamente el primero, el último o el intermedio, ¿no? O sea, queremos encontrar cada 3 o cada 2 o cada 1 o cada 4 o cada 5 o empezando del segundo, empezando del tercero. Entonces, para eso nos sirve esta fórmula de AL más B, que donde A es cada cuántos elementos voy a estar resaltando y la B es a partir de qué elemento. Y bueno, pues este sería el trabajo con los isSelector en su forma de relación padre e hijo o parent-child relationship. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que es la manera pues más compleja, por así decirlo, de trabajar con los isSelectors, es decir, isSelectors para objetos dinámicos. Esto realmente es muy fácil. No, complejo no se refiere a dificultad, sino a trabajar con elementos complejos y dinámicos. Que bueno, para eso regresamos a esta página que, como podemos recordar, sus elementos tienen esta forma, una parte estática y una parte dinámica. Como recordaremos, pues en XPath teníamos contains para la parte dinámica y también pues teníamos otros métodos, el Star Suite, por ejemplo. Aquí en SysSelector tenemos unas maneras similares. Bueno, a mí me gustan un poco más, son un poquito más versátiles y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, vamos a empezar con este name. ¿Cómo construiría yo su SysSelector? Bueno, pues ya sabemos cómo construirlo a partir del nombre, así que hacemos input, abro y cierro corchetes, name igual, aquí sí lo voy a probar comillas, y como vemos, pues ahí me está encontrando mi elemento, ¿no? Como aquí no hay un Star Suite, lo que yo tengo que hacerle aquí al name es decirle, y este símbolo, al hacer acento circunflejo, lo que me está indicando es que va a encontrar el elemento cuyo nombre inicie con login. Y como ven, pues ahí ya me encontró mi elemento. Entonces ahora sí no importa, cambien los números. O sea, que la parte estática, la parte dinámica se modifique. No importa que cambie, pues de todas maneras ya me está encontrando mi elemento.
¿Por qué me gusta más si es selector esto? Bueno, porque si es selector tiene también un content, pero ojo, no es un contains como el de XPath. Este contains es para atributos, o sea, aquí lo que me está diciendo es que me encuentre un input cuyo nombre contenga login. Yo puedo buscar textos planos como tal en si es selector, pero lo que sí puedo hacer es decirle, por ejemplo, vamos a inspeccionar este botón. Esto es muy sencillo. Vamos a buscar solamente este pedacito que dice T, E y R. Entonces, para que terminen... Ay, pero esto es un ID. Ok, entonces yo voy a decir, es un input cuyo ID termina es con el símbolo de pesos en T. Y pues ahí nos está aventando el elemento. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? Bueno, porque como había mencionado, hay veces que la parte estática no está al final del atributo, sino del valor del atributo, sino al inicio. Entonces, pues de esta manera, nada más hace falta ubicar dónde está la parte estática para que lo podamos trabajar. Ahora, veo aquí que este es un submit. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí el tipo type y que termine con... Y ahí está, ¿no? Entonces, o por ejemplo, vamos a buscar todos los inputs que en el tipo contengan. El contains es como asterisco, el it. O, por ejemplo, que en el nombre contengan el it. Ahí está, otra vez trabajando un elemento. Ahora que contengan una A. Y aquí están todos estos. Por ejemplo, paz. ¿Cuántos elementos contienen paz? Pues aquí está, 2. Ahora, ¿cuántos elementos inician con paz en su nombre? Pues nada más uno. Vamos a ver por qué el otro no. Muy seguramente porque ya no es el nombre. Así es el tipo. El nombre de este se llama confirm. Y aquí yo le estoy especificando que es el nombre. Ahora no solamente puedo utilizar los inputs, puedo utilizar cualquier elemento, pero pues solamente hay uno cuyo nombre inicia con paz. Y hay 2 que contienen paz en su nombre, que sería este. Ahora bien, que bueno, pues vamos a comprobarlo. Aquí como podemos ver, este tiene nombre y está en paz y es un input. Este también es un input y su nombre, bueno, aquí este inicia con paz, pero este inicia con confirm, pero después tiene el paz. Entonces, bueno, estas son maneras muy sencillas y si recuerdan, comparado con XPath, bueno, pues son maneras muy, muy, muy sencillas de trabajar estos elementos dinámicos. Es por eso que pues muchas veces si es selector resulta muchísimo más versátil que XPath. Ahora, además de versátil, pues más legible. La única desventaja, bueno, pues es que no tenemos el contains o que si usamos navegadores viejitos, pues no nos va a funcionar. Eso sería la parte de elementos dinámicos para el CS Select. Muy bien. Bueno, pues ya que hemos visto todos los temas del curso, nada más hay que hacer unas pequeñas anotaciones a manera de cierre. Pudimos ver en este curso la construcción básica tanto de XPath como de CSelector. Ahora ya sabemos cómo leerlos a través de su sintaxis y cómo construir estos XPath y CSelectors en sus formas más complejas, que vendría a ser para objetos complejos y dinámicos. También hemos estado revisando algunos ejercicios con las diferentes técnicas que hay para ambos y finalmente hemos estado viendo herramientas de soporte que nos sirven como guía para poder construir estos XPath y CSelector. También es muy importante saber que si bien sí estas herramientas nos proporcionan una mayor facilidad al momento de construirlos, es importante que nosotros sepamos cómo construir las cosas de manera manual, ya que, pues como pudimos ver en los ejercicios, las herramientas tienen limitantes y bueno, pues nosotros nos deshacemos de esas limitantes si sabemos construir las cosas de manera manual. Y bueno, pues les recordamos que en la plataforma tenemos diferentes cursos, sigan practicando sus XPath y sus CSelector. También pueden revisar los cursos de TSNG y de Java para que pues puedan continuar en su aprendizaje. Hasta luego.